gran honor poder presentarles al doctor Diego Guaita Alipio. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, discente de la Maestría de Derecho Procesal, la misma casa de estudio. Él es árbitro, asesor y consultor privado en temas relacionados a contratación pública, derecho administrativo y arbitraje. Ha desempeñado permanentemente labores como secretario en la actividad arbitral y contratación estatal. Es ex asesor en la segunda vicepresidencia del Congreso de la República y ex asesor en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. En ese sentido, en esta oportunidad, el doctor Guaita nos hablará sobre las reformas al arbitraje, un enfoque crítico y reflexivo. Quedamos atentos con usted, doctor. Muy buenas noches. Agradecer al centro académico, al comité organizador, por el tiempo que me van a brindar para poder compartir una serie de ideas a propósito de todas estas nuevas reformas que se están introduciendo en el tema de contrataciones con el Estado, el arbitraje. Pero primero presentarme. Soy abogado de profesión, llevo ya un poco más de 10 años metido en el mundo arbitral, relacionado con temas de contrataciones con el Estado como árbitro y como secretario arbitral. Y digamos, a partir de esa experiencia es que me he tomado el tiempo de poder un poco analizar estas nuevas reformas que se están introduciendo en el Perú a propósito de la nueva ley, ahora nueva ley general de contratación pública, bueno, la intención del legislador asumo ha sido realizar reformas para mejor. En ese sentido, pues, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunas reflexiones y críticas que creo que también son importantes para ver de mejorar el sistema de contratación pública en el marco del arbitraje. Entonces, como les decía, en esta oportunidad haré unas pequeñas críticas y reflexiones a propósito de estas modificaciones que se han introducido al tema arbitral en materia de contrataciones con el Estado. Y con eso concluir con algunas reflexiones que creo que también son importantes, que lo tengamos presente no solo los abogados, sino además también quienes constantemente y el día a día estamos de alguna manera relacionados con el tema arbitral y con el tema de contratación pública. Pero para llegar a las reflexiones que les comento, estimo necesario tener presente qué es el arbitraje, ¿no? De dónde viene esto, por qué es esto, y finalmente cuál fue el sustento, cuál es el sustento del arbitraje. Y en ese sentido, pues, creo conveniente establecer cuál es la naturaleza del arbitraje. Y la naturaleza del arbitraje no es otra que la de la voluntad de las partes, ¿ok? No es otra que la naturaleza contractual del arbitraje. No existe otro. El arbitraje se sostiene sobre la base de la voluntad de las partes de resolver sus conflictos. En ese sentido, pues tenemos autores que definen la naturaleza del arbitraje como una institución que existe por el convenio de las partes, que existe por la voluntad de las partes, la voluntad de estas de poder resolver sus controversias, ¿no? A través de un mecanismo alternativo al tradicional, que en este caso todos sabemos que es el Poder Judicial. Entonces, el arbitraje no se sostiene sobre otro que sea la voluntad de las personas. Son las partes quienes deciden la existencia del arbitraje. ¿Ok? Entonces, eso creo que es importante tener presente porque creo que a veces se olvida cuando se habla del arbitraje, que el arbitraje, su naturaleza, su esencia, su punto de partida es convencional. No tiene un origen distinto a eso. De hecho, en los siguientes viñetas voy a poder un poco ir presentando ello, ¿no? En ese sentido, el arbitraje surge como un mecanismo de solución de controversias alternativo al tradicional, que es el Poder Judicial, por el cual pues dos partes, ¿no?, contrapuestas deciden someter sus dirimencias frente a un tercero llamado árbitro, árbitro único, o tribunal arbitral, para poder solucionar una serie de conflictos que surgen a propósito de las relaciones contractuales que tienen.
En ese sentido, pues las características del arbitraje son muy puntuales. Es un medio de solución de controversias, de carácter pues privado, heterocompositivo, y que como hemos dicho hace un momento, que se sostiene sobre la base del convenio de las personas partes, quienes le dan este carácter, ¿no? Obligatorio a lo que se decide en el arbitraje. Ese es básicamente el arbitraje. Y esto les agradeceré tengan presente para los siguientes comentarios que realizaré, porque solo así vamos a poder, o por lo menos así, creo que vamos a poder entender y tener una postura más reflexiva y más crítica de lo que actualmente se está haciendo o se ha hecho ya en la ley y se va a hacer con este nuevo reglamento que va a cobrar vigencia. El arbitraje, bueno, como todos sabemos, no solamente es privado, sino que es básicamente la regla en temas de contrataciones con el Estado. Es así que, bueno, el Estado ha decidido establecerlo junto con otros mecanismos como la negociación, mediación y conciliación, como mecanismos para solucionar controversias. Pero dentro del, diría yo, 95% de controversias, todas terminan en arbitraje. Difícilmente a veces se llegan a resolver a través de conciliaciones o mediaciones. Usualmente llegan a arbitraje. Llegan a arbitraje, bueno, por el grado de tecnicismo, por el nivel de controversia, eh, que implica, bueno, la necesidad de contar con mayores elementos para poder atender, pues, la, la duda, la discrepancia que pudiera existir entre los privados y el Estado. En ese sentido, el arbitraje en contrataciones con el Estado es, digamos, uno de los ejes centrales de solución de controversias en el marco en el marco de estos contratos que existen en el marco de inversiones. Entonces, considerando todo lo señalado hasta aquí, el tema de la naturaleza, el tema del concepto, cómo se debe entender y cómo se entiende el arbitraje, yo los invito a partir de este marco que tenemos, a poder mirar esta nueva ley y mirar este proyecto de reglamento que algunos dicen que en febrero o marzo entrará en vigencia, porque creo que a partir de ahí se va a poder entender cómo es que existe todavía la necesidad de hacer algunos ajustes, algunos cambios en la normativa, para no solamente, para no solamente hacer mejor los procedimientos de solución de controversias, sino para además evitar la vulneración de derechos. Y que finalmente también es lo importante porque el arbitraje no solamente es del Estado, sino también es del privado, que a las veces el privado es de pronto a veces la parte más sensible en una controversia arbitral, porque recordad que el Estado tiene todo, tiene el legislativo, que de alguna manera en este caso, y lo señalaré en un momento, ha pues puesto la balanza de un lado. Entonces, yo estimo pertinente que podamos tener esta mirada presente para lo siguiente. Eh, la ley de contratación, la ley general de contrataciones públicas ya comienza marcando un claro derrotero. En este caso ya comienza marcando una línea de regulación muy clara, muy clara. No cualquiera, no de cualquier modo, ni de cualquier forma se va a poder organizar o administrar procesos arbitrales. Eso lo ha establecido claramente y lo ha recalcado y resaltado a lo largo de todas sus regulaciones. El artículo 77 de de la Ley de Contrataciones con el Estado ha establecido requisitos para resolver controversias en contrataciones con el Estado. Esos requisitos van desde tiempo de constitución hasta requisitos de carácter expresamente formales. Eh, Me gustaría centrarme en el artículo 77, en el literal C. En el artículo 77, el literal C, el literal C establece como requisito contar con no menos de 5 años de experiencia en la organización y administración de procesos arbitrales o juntas de prevención y resolución de disputas. Eh,
En el caso de instituciones arbitrales o centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas recién constituidas, deberán cumplir requisitos de incorporación que se establecen en el reglamento. Pues bien, a mi modo de ver, ya esto es una valla importante a tomar en cuenta, ¿ok? Y es una valla importante a tomar en cuenta porque ya te está estableciendo 5 años para poder administrar procesos arbitrales. 5 años que no cualquier centro obtiene, 5 años que no es tan sencillo de conseguir, porque claro, son 5 años que continuamente implica la tramitación de procesos arbitrales. Y si no puedes administrar procesos arbitrales con el Estado, que son el grueso de casos arbitrales, difícilmente vas a poder tener esos 5 años. Pero además establece que que habrá casos excepcionales en los cuales los recién constituidos deberán ajustarse a requisitos reglamentarios. Yo considero que ya de por sí esto es una valla importante y delicada. ¿Por qué? Porque con eso no creo que se esté estableciendo digamos, filtros que necesariamente van a contribuir a un mejor servicio en la administración del proceso arbitral. Lo que en todo caso va a hacer es canalizar para algún lado o, digamos, filtrar, no necesariamente de manera adecuada, todos los centros de arbitraje. Entonces, yo creo que ya eso de por sí es una limitante que tampoco tiene justificación, porque claro, ¿por qué cinco? ¿Por qué no tres? ¿O por qué no dos? ¿Cuál ha sido el parámetro para establecer 5 y no menos años? Entonces, eso habría que tener en cuenta. Habría que tener en cuenta por qué sí 5, por qué no menos o por qué no más. Entonces, yo creo que ese es un tema que es importante tener presente. Creo que es un tema importante tener presente. Pero así de importante es también tener presente lo que establece el reglamento. Y el reglamento, en el numeral 1, porque esto está relacionado con el tema de los centros de arbitraje, establece un filtro que para mí sí es muy cuestionable. Por ejemplo, señala que las instituciones arbitrales que administren procesos cuyos montos contractuales, con el monto del contrato de controversia, sean superiores o iguales a las 20.000 UITs, ¿correcto? Van a tener que cumplir todos esos requisitos que se establecen a continuación. Contar con no menos de 10 años de experiencia, y haber organizado más de 100 procesos arbitrales que hayan concluido con laudo, y contar con al menos con 100 árbitros en su nómina para resolver las controversias en contrataciones para acreditar ante OES, y certificaciones internacionales. Bueno, como creo que todos los que estamos metidos en el mundo arbitral, dichos requisitos no se cumplen o no lo cumplen casi ningún centro, porque lo que se pide son 10 años de experiencia en organización y administración de procesos arbitrales, no es poco, son 10 años. Pero bueno, asumiendo que eso sea posible, haber organizado más de 100 procesos arbitrales concluidos con laudo, eso es otra gran barrera injustificada. Porque que hayas administrado 100 procesos arbitrarios, lo que te da en todo caso finalmente es una buena cantidad de procesos, pero que hayan sido debidamente administrados, que hayan sido debidamente laudados, que no haya habido errores a la interna, no te garantiza nada. El número de procesos arbitrarios no te garantiza que necesariamente esos procesos hayan sido tramitados con eficiencia, con transparencia, que hayan sido correctamente laudados. Podrían haber, porque dice que hayan concluido con laudo, no dice laudo firme. Ojo, dice laudo, pero ese laudo pudo haber sido cuestionado por vicios en la forma, por vicios en el fondo, qué sé yo. Entonces, ya de por sí ahí genera una complicación en la lectura. Contar con al menos, no sé, al menos con 100 árbitros en su nómina. Bueno, para los que un poquito estamos metidos en este mundo, ya de por sí sabemos que las profesionales en el arbitraje son muy reducidos, son muy reducidos. En el mundo del arbitraje, por lo menos en el Perú, la práctica arbitral, por lo menos en el Perú, es bastante reducida. eh, 100 árbitros es un número bastante grande, o sea, podríamos hablar de este número en otros países, en otras realidades, donde el arbitraje pues es una práctica ampliamente difundida, donde sí existe un conocimiento claro, donde sí que existe un conocimiento amplio sobre el uso y la práctica del arbitraje. Pero en el Perú, difícil, difícil.
Porque claro, la idea es contar con 100 árbitros, pues no que ayer hayan comenzado a ver arbitrajes, sino que tengan alguna experiencia, tengan algún bagaje, tengan alguna noción de lo que están hablando, tengan algún grado de preparación en el tema técnico, en contratación pública. Entonces, yo sí creo que ahí este requisito no lo sé, no lo sé, me genera muchas dudas en cuanto a la intención que ha podido tener con este requisito. Y sobre el último sí debo rescatar lo que creo que sí finalmente es un filtro que considero que sí es posible, que sí puede alcanzar el objetivo que entiendo ha querido el legislador obtener, que es mejorar el nivel de filtros, ¿no? Los certificados internacionales, los ISO, creo que ayudan de algún modo a filtrar aquellos centros, pues, de que, como en su momento lo han denominado la prensa, los centros express, ¿no? Estos centros creados solo para algunas cuestiones ilícitas, ¿no? Entonces, yo, bueno, este último requisito, estoy, digamos, de acuerdo. Considero que ahí existe un correcto filtro ahí, por lo menos del legislador. Pero como podremos darnos cuenta, no resulta, no, finalmente no resulta claro, no resulta mm, proporcional. ¿Cuál ha sido la intención en este artículo 351.1? O sea, todos los contratos superiores a 20.000 UITs los van a conocer determinados centros, no cualquiera. Pero la pregunta es, ¿eso no genera, primero, un trato desigual, lo cual no es posible? Lo segundo, un monopolio, porque cumplir esos requisitos de por sí va a generar únicamente que dos, tres, cuatro centros de arbitraje puedan conocer esas controversias. Eso no genera, al contrario, no genera la posibilidad de mayor corrupción, de mayor irregularidad en la tramitación de los casos, abuso de parte de los centros, estos que son los únicos autorizados a conocer este tipo de controversias. O sea, le pregunto, de pronto, no sé si entre los participantes hay algún contratista y que a veces, por justamente esto que se está provocando, los centros hacen y deshacen con el demandante, con el solicitante. Establecen gastos arbitrales elevados, establecen formalidades excesivas. Entonces, me pregunto yo, ¿esto filtra correctamente la cantidad de centros que van a poder organizar y administrar procesos arbitrales? ¿O por el contrario, tiene otra intención? Yo creo que es una norma que es un artículo, es un numeral que hay que tener presente, que hay que tener en cuenta y que hay que observarlo con ojos críticos. Entonces, porque claro, estábamos hablando hace un momento que el arbitraje es la voluntad de las partes, que tiene una máxima de convenio ¿no? Que son las partes las que deciden ir, pero entonces acá ya no es así. Acá ya me vas a obligar. Yo ya no voy a poder irme para donde convenga, yo ya estoy obligado. Y obligado a dos, tres, ni siquiera es opciones amplias, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es un tema importante a tener en cuenta. Creo que es un tema importante a tener en cuenta y que deberíamos, creo, considerar, considerar para efectos no solamente de la controversia, sino inclusive cuando se va a contratar con el Estado. Porque, y ahí me permito hacer otra pequeña pausa, los que estamos metidos en este mundo también sabemos que los contratos con el Estado no se negocian. O sea, los contratos con el Estado, cuando uno va a contratar con el Estado, cuando uno va ya finalmente a plasmar la firma con el Estado, no se negocia. El Estado te pone las reglas, listo, y tú las firmas. El convenio arbitral tú lo firmas. Si no te parece, no firmas. Entonces, yo creo que esto de acá es importante tener en cuenta, no solamente de cara a la existencia de controversias, sino también de cara a, a la previa, la ejecución de la obra, del servicio, del tren, bien, qué sé yo. Entonces, creo que es importante tenerlo presente. Pero si ya el tema del centro de arbitraje no fuera suficiente, también tenemos limitantes para el tema de la función, del ejercicio como árbitro.
Y acá nuevamente el legislador se ha tomado mucha, pero mucha dedicación, le ha tomado al tema de regular de manera más detallada, más profunda, quiénes pueden arbitrar y quiénes no. Y con esto nuevamente genera otro filtro, a mi parecer, injustificado. ¿Por qué? Porque dicen que para tú desempeñarte como árbitro o como adjudicador en una controversia, se requiere formar parte de las nóminas de las instituciones arbitrales o centros de administración de junta de prevención y resolución de disputas que se encuentren en el registro que administra el OS o ser confirmado por la respectiva institución arbitral. Pues me quedo con el OS. Aquí hay que tener una pausa. Para ser árbitro, tengo que estar en la nómina de un centro que esté inscrito en el registro del OS. A ver, ahí tenemos dos cosas. Una primera es hacernos la pregunta, bueno, ¿cómo es esto de que para yo ejercer árbitro tengo que estar en un centro de arbitraje que tiene que estar inscrito en el OS? El OS no es del Estado. En una controversia con el Estado no es parte. O sea, me están diciendo de que quien me tiene que autorizar a la larga es una de las partes. A mí me genera mucha duda, mucha preocupación eso. Me genera mucha preocupación eso. Porque claro, el que te va a juzgar si puedes o no puedes va a ser en la misma parte. Entonces, no sé si se me entiende que al final quien va a tener la sartén por el mango va a ser el Estado, porque te va a decir sí o te va a decir no. Entonces, no entiendo, no entiendo cuál ha sido el criterio para poder llevar adelante esta regulación. De hecho, ya tenemos un antecedente a esto, que es el famoso RNA, el Registro Nacional de Árbitros del OCE. El Registro Nacional del Árbitro del OCE tuvo justamente el propósito que entiendo pretende tener esta regulación. Mucho se cuestionó este registro, mucho se cuestiona este registro. De hecho, el registro tiene, o tenía en su momento cerca solamente de 180 árbitros para todas las controversias del Estado. Solamente, como se sabe todo, solamente podía ser árbitro del Estado si estabas en ese registro. Entonces, digo yo, si la intención es que el árbitro, digamos, sea un árbitro preparado, cultivado en temas de arbitraje y contratación pública, si querían que existieran esos filtros, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de reforzar, ¿no? De reforzar las limitantes para ejercerlo. O sea, bastaba con mantener el RNA en todo caso, porque cumple el mismo propósito. Porque esto me lleva a la segunda idea, que es que ahora los árbitros van a depender del centro de arbitraje. Porque lo que dice es, para desempeñarse como árbitro, se requiere formar parte de las nóminas de las instituciones arbitrales que se encuentren en el registro de administración que administra el OES. Con eso, ¿qué cosa quiere decir? Que si tú no estás inscrito en un centro de arbitraje que no está en el OS, tú no puedes arbitrar, por más buen profesional que tú seas. ¿Cuál es el criterio en este caso para poder establecer tremendos requisitos? O sea, yo puedo ser un buen profesional, puedo ser un buen técnico, un conocedor en la materia, pero si el centro, por animadversiones, por estilos, no sé, por conveniencias, estima que no cumplo con sus estándares muy particularmente establecidos, no podría arbitrar. Entonces esto claramente aparece pues como un requisito que en mi opinión es preocupante, porque ya, ok, a ver, asumiendo que la intención del legislador ha sido regular debidamente los centros de arbitraje, porque son los que finalmente organizan y administran los procesos arbitrales, ¿cuál era la necesidad de meter también a los árbitros? No había ninguno. Porque con eso, como vuelvo a lo primero, ¿no? Generas pues una suerte de sujeción de los árbitros al Estado, porque le estás condicionando su función a estar o no estar en una fuente. ¿Y quién es el que te fiscaliza? ¿Quién es el que te supervisa? ¿Quién es el que te registra? El OS, el propio Estado. Entonces, yo creo que sí es importante tomar nota de esto. Sí es importante tomar nota de esto porque veo muy preocupado cómo cada vez se trata de comprimir y comprimir y comprimir más la figura del arbitraje, la organización, administración y funciones del arbitraje.
Pero si todo esto ya no fuera suficiente, y este es un punto que creo que a muchos no les ha, bueno, los contratistas sobre todo, y a quienes hemos ejercido asesoría en algún momento, el tema de las medidas cautelares, ¿no? El tema de las medidas cautelares ha sido un punto en el cual se han detenido, pero a limitarlas a decir basta. A tal punto, diría yo, que hasta desnaturalizarlas. Para efectos de contrataciones públicas, las medidas cautelares son casi imposibles de obtenerlas. Los requisitos, las formas, los fines que esta busca, casi han desaparecido. Me explico. En el literal del numeral 1 del artículo 85 de la ley, por ejemplo, dice, no procede la concesión de una medida cautelar por juez o tribunal sin traslado previo a la contraria. Y acá tengo dos temas. Uno primero que es de carácter procesal. Todos sabemos que una medida cautelar, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es justamente asegurar el resultado del proceso, ¿correcto? Y evitar que el demandado haga algo que pueda colocar en una situación de inejecutabilidad la decisión que se alcanza, ¿correcto? Por ejemplo, si me debe dinero, que desaparezcas el dinero. Si es un bien, que lo desaparezca, etc. Y para eso, procesalmente por lo menos, existe la posibilidad acreditada, obviamente, argumentada, fundamentada, de poder conceder medidas cautelares sin el conocimiento previo de la otra parte. Porque claro, si la razón es evitar que tú realices actos que puedan generar un escenario de imposibilidad de ejecución de la decisión que se alcance sobre el fondo de la controversia, oye, ¿para qué te aviso? Luego te avisaré para que puedas ejercer tus derechos y realizar los actos de defensa que estimes pertinente, pero sí existe un riesgo acreditado. Pero no, ahora no, ahora no, ahora no. El legislador ha establecido en la ley que no procede medida cautelar así. Tienes que correr traslado. Con esto se complicó todo. O sea, pudiendo ahora realizar, tomarse conocimiento antes que se ejecute la medida. Y esto es hasta contradictorio con lo que establece el propio decreto legislativo 1071, porque en el decreto legislativo 1071 establece de forma expresa que, por ejemplo, el tribunal arbitral, ¿no? Bajo decisión fundamentada, podrá podrá conceder la medida cautelar, ¿no? Sin conocimiento de la otra parte, si en caso lo estime pertinente. Entonces, ahí yo creo que hay que tener presente de que si no tenemos en cuenta algunos conceptos, como que es una cautelar, para qué sirve, podríamos incurrir en este tipo de situaciones. Podríamos incurrir en este tipo de situaciones que son muy delicadas. Porque claro, una cosa es verlo plasmado en un artículo y decir, bueno, es un tema menor. Tema menor no es si lo consideramos en marco de una controversia. Lo he vivido miles de veces donde a veces el contratista dice, doctor, me dices, no puede entrarse porque va a realizar actos para que al final yo me quede, digamos, sin poder hacer nada. Entonces, con esto, olvídense, esto ya no funcionaría, porque vas a tener que correrle traslado necesariamente a la entidad tomará conocimiento y, bueno, realizará los actos pertinentes para poder evitar, pues, que la medida cautelar prospere, ¿no? Entonces, me queda clarísimo que acá la intención es jugar a favor de la entidad. Me queda clarísimo, me queda clarísimo, me queda clarísimo. Este es otro requisito que se ha establecido y que la verdad que me parece bien preocupante, sino bueno, hasta a veces hasta inconstitucional, diría yo, porque, claro, se pide que el contratista, y lo dice expresamente, sí que dice para el contratista, dice, ¿no? Que solicite una medida cautelar vía judicial o arbitral, está obligado a ofrecer una contracautela. Una contracautela que tiene que ser de carácter patrimonial, porque tiene que ser una carta de fianza financiera o bancaria, ¿no? Incondicional, solidaria, irrevocable. Bueno, pues un despropósito, ¿no? Si la medida cautelar es justamente
una medida que busca evitar el daño, ¿cómo le voy a poner un requisito de esta naturaleza? Pregunto yo, ¿cuántas personas, cuántas empresas que justamente su problema económico puede generarse a propósito de las controversias con la entidad, tienen la posibilidad de obtener otra carta fianza? Si todos acá sabemos lo difícil que es conseguir una carta fianza. Todos acá sabemos que a veces a veces la parte más complicada de contratar con el Estado es obtenerlas justamente de las famosas cartas fianza. Entonces, pero el legislador no consideró nada de eso y dijo, bueno, ¿sabes qué? Para que no me pidas cautelares, te establezco pues una contracautela de esta naturaleza. Eso es preocupante. Eso es preocupante porque los efectos son bien sencillos. O sea, va a ser imposible pedir una medida cautelar. Imposible, imposible. Y esto lo tenemos detallado aquí en la ley, en el reglamento. Va a ser imposible, y de hecho es imposible a la fecha también, porque a propósito de un decreto de emergencia que salió en el 2020, ya toda cautelar tiene que venir con garantía, con carta fianza. La pregunta es, ¿eso no vulnera el derecho de defensa, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? ¿Cómo puede ser posible que una medida que va a permitir que una controversia pueda ser debidamente dilucidada tenga un requisito de esta naturaleza? No sé, lo dejo ahí para el debate y para la crítica. Como último punto, como último punto y ejemplo, ¿no? De todas estas modificaciones que están afectando mucho el tema arbitral, que creo que merecen una nueva evaluación, tenemos el tema de la anulación de laudos arbitrales. Quienes han estado en un proceso arbitral a veces han sido creo que a veces hasta víctimas de laudos arbitrales que en modo alguno justificaban su decisión. Y muchas veces el único camino que han tenido es, bueno, dejarlo ahí, porque claro, presentar un recurso de anulación implicaba colocarse en una situación de imposibilidad económica. Porque claro, miren, el artículo 376.1 dice, ¿no?, que para la interposición de un recurso de anulación, el contratista, ojo, nuevamente, siempre es el contratista, presenta una carta fianza bancaria, solidaria, incondicional, revocable y reacción automática. Dicha carta fianza se otorga a favor de la entidad contratante por una cantidad equivalente al 25% del valor de la suma que ordena el pago del laudo. 25%. Si no se puede, si no se establece o si no es posible establecer en dinero el laudo, tendría que ser esta carta fianza el 3% del monto del contrato original. Nuevamente, ocurre lo mismo que las medidas cautelares. Se vuelve imposible. Más de en una oportunidad he tenido casos donde, lamentablemente, pese a la existencia de decisiones cuestionables, de decisiones de centros, ojo, de estos famosos centros renombrados, no he podido ir a anulación porque justamente no se puede. Porque este requisito ya está establecido o sea, además, y ahora ha sido ya profundizado, pero también ya está establecido en normas anteriores, no se puede ir a anulación de lado. O sea, por un tema económico se reduce el derecho a cuestionar la decisión. Eso, en mi opinión, eso no es entendible. En mi opinión, eso no es entendible. Creo que podrían establecerse otros límites, otros topes, sí, habría que ver la fórmula. Habría que ver la fórmula. Pero establecerlo a tal naturaleza, estás hablando de un 3% del monto del contrato original, imaginemos. Un contrato de 2 millones, 3%. Contrato y los contratos enormes, ¿cuántos? 600 millones, 300 millones, 3%, es imposible. Entonces, con esto queda claro, por lo menos para mí, que existe todavía mucho trabajo que hacer en esta nueva Ley General de Contrataciones. Creo que en muchos aspectos se ha desvirtuado lo que el arbitraje procura alcanzar, ¿no? Creo que procura alcanzar una solución, pues, más dialogada, más técnica. Creo que el legislador, por cuidar, porque en este caso hay cosas que son para mí clarísimas y no se puede tapar el sol con un dedo, eh, cuidar al Estado, lo que está haciendo pues es afectar al contratista. Y recordamos que el contratista es, digamos, el motor que impulsa la economía de este país. Pero si lo único que vas a hacer es limitarlo, limitarlo y limitarlo, finalmente lo terminas ahogando.
Entonces yo creo que sí hay que tener en cuenta que esta nueva ley, si bien es cierto, trae algunas cosas interesantes, trae algunas cosas novedosas, unas cosas buenas, como por ejemplo lo de los ISOs para los centros de arbitraje, me parece una regulación espectacular. Creo que eso va a elevar el nivel de organización, de administración de los centros de arbitraje, me parece un filtro positivo, pero hay cosas como por ejemplo las que hemos venido conversando, que, que creo, que me parece que no han debido ser, digamos, evaluadas de esta manera o realizadas de esta manera. Creo que han podido tener una mejor regulación, creo que han podido, en todo caso, ser desarrolladas de una manera diferente. Creo que ha habido una preocupación un poco sesgada de cuidar solo a una de las partes y de hecho va a generar problemas a la larga porque creo que hay aspectos que podrían inclusive ser cuestionados en un fuero constitucional, porque me queda claro que hay aspectos aquí que son claramente preocupantes. Y con esto quiero cerrar con esta última idea, es que todos, creo que abogados y quienes participamos en las contrataciones con el Estado, creo que tenemos el deber de algún modo de ser siempre cuidadores de la norma que existe. A veces simplemente aceptamos la norma, la cumplimos y listo, pero no cuestionamos, no sometemos a debate, no somos críticos con lo que existe en temas de contrataciones. A veces es mejor, creo que yo, que ganarse el problema que seguir simplemente ejecutando cosas que no son viables. Y de hecho, la normativa anterior ya ha sido objeto de distintos cuestionamientos, tanto en el OSCE, tanto en sedes constitucionales, porque claro, hay cosas que no están bien hechas, cosas que no están bien reguladas. Y creo que esa es una labor que todos, como abogados, ingenieros, los mismos privados que contratan, tienen que estar alertas a este tipo de situaciones, porque a veces el Estado abusa de su posición y no creo que sea lo óptimo. No creo que sea lo óptimo ni que el privado abuse ni que el Estado abuse. Creo que lo ideal es siempre encontrar un equilibrio en el cual las partes nos entendamos, porque de eso se trata. Contratar es eso. Contratar es estar en un estado de equivalencia. Yo te brindo una prestación, tú me la retribuyes con dinero. Esa es la prestación. Pero querer ya desde la ley ya inclinar la balanza, yo creo que sí es muy preocupante. Yo creo que es muy preocupante. Hay que mirar con ojo, muy detenido, con ojos muy críticos lo que se nos viene. Porque, claro, como le digo, les repito, no se trata simplemente de decir, bueno, esta es la nueva regulación entre arbitraje, pero yo nunca llegaré al arbitraje, nunca llegaré. Llegan. Y de hecho, el 95% de controversias llegan a arbitraje. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, el proyecto de reglamento que seguramente todos ya lo han leído, establece unos requisitos también más complicados. Entonces, hay que estar atentos, hay que estar alertas, hay que ser muy críticos de toda esta situación, porque finalmente quienes se benefician de todo esto son finalmente las personas que al final van a poder ver, pues, sus controversias debidamente solucionadas, las obras van a poder continuar, que es un poco era lo que comentaba, ¿no? A veces, muchas veces, las horas se entrampan por los arbitrajes, pero arbitrajes porque están amarrados a reglas, estipulaciones, pues que finalmente lo único que hacen es complicar el panorama, complicar el panorama. Entonces yo creo que yo los invito a tener una mirada reflexiva y crítica sobre estas modificaciones, sobre estos cambios que se están introduciendo y estas regulaciones que creo que sí merecen comentarios, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por el tiempo brindado. Gracias a usted, doctor Diego. Damos pase por si alguno de los participantes nuevamente siguiendo con el esquema de participación, van a realizar alguna pregunta, una consulta, algún comentario o algo que decir al respecto. Doctor, buenas noches. Muy buenas Eh, noches. la, lo que es ahora, digamos, la Junta de Resolución de Disputas, ¿tienen competencia para emitir medidas cautelares o medidas provisionales? No, a la fecha no lo han establecido dentro de la nueva regulación. Solo el tema de los árbitros y el Poder Judicial, ¿no? Lo han establecido. Porque recuerden que la única posibilidad, los únicos legitimados de emitir este tipo de medidas son árbitros o jueces. Cuando no está constituido un tribunal, serán los jueces. O en caso de esté estipulado, los árbitros de emergencia.
Eso es la figura que actualmente existe, estimado Félix. Perfecto, doctor, muy amable. No, gracias. A usted. Gracias, doctor, por sus comentarios. Si es que tuviera algo más que agregar para poder despedir su participación. Realmente agradecerles al comité organizador, a los organizadores, a Cadiz por la oportunidad de compartir algunas ideas y a los participantes. Muchas gracias por el tiempo y nada, espero poder tener la oportunidad de poder participar en otro evento. Muchas gracias, muy buenas noches.